confirma el derecho de los estados de nacionalizar las propiedades y los recursos naturales que se encontraban en manos de inversores extranjeros, proponiendo igualmente la creación de carteles de productores de materia prima. En su resolución 3201 de mayo de 1974, expresó la determinación de trabajar con urgencia para establecer un nuevo orden económico internacional basado, óiganme bien, os ruego, en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados, cualesquiera que sean sus sistemas económicos y sociales, que corrija las desigualdades y repare las injusticias entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y asegure a las generaciones presentes y futuras la paz, la justicia y un desarrollo económico y social que se acelere a ritmo sostenido. Cierro comillas, estaba leyendo parte de aquella resolución histórica de 1974. El objetivo del nuevo orden económico internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Bretton Woods. Creo que el presidente de los Estados Unidos habló aquí durante unos 20 minutos el día de ayer, según me han informado. Yo pido permiso, Excelencia, para terminar mi alocución. El objetivo del nuevo orden económico internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Bretton Woods en 1944 y que tendría una vigencia hasta 1971, con el derrumbamiento del sistema monetario internacional. Solo buenas intenciones, ninguna voluntad para avanzar por ese camino. Y nosotros creemos que ese era y ese sigue siendo el camino. Hoy reclamamos desde los pueblos, en este caso el pueblo de Venezuela, un nuevo orden económico internacional. Pero también resulta imprescindible un nuevo orden político internacional. No permitamos que un puñado de países intente reinterpretar impunemente los principios del derecho internacional para dar cabida a doctrinas como la guerra preventiva. Vaya que nos amenazan con la guerra preventiva y la llamada ahora responsabilidad de proteger. Pero hay que preguntarse quién nos va a proteger, cómo nos van a proteger. Yo creo que uno de los pueblos que requiere protección es el pueblo de los Estados Unidos, demostrado ahora dolorosamente con la tragedia de Katrina. No tiene gobierno que lo proteja de los desastres anunciados de la naturaleza. Si es que vamos a hablar de protegernos los unos a los otros. Estos son conceptos muy peligrosos que van delineando el imperialismo, van delineando el intervencionismo y tratan de legalizar el irrespeto a la soberanía de los pueblos. El respeto pleno a los principios del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas deben constituir, señor presidente, la piedra angular de las relaciones internacionales en el mundo de hoy y la base del nuevo orden que propugnamos. Permítanme una vez más, para ir concluyendo, citar a Simón Bolívar, nuestro libertador. Cuando habla de la integración del mundo, del Parlamento Mundial, de un congreso de parlamentarios, hace falta retomar muchas propuestas como la bolivariana. Decía Bolívar en Jamaica en 1815, ya lo citaba, leo una frase de su carta de Jamaica: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, de los reinos, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación unitaria podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Urge enfrentar de manera eficaz, ciertamente, el terrorismo internacional, pero no usándolo como pretexto para desatar agresiones militares injustificadas y violatorias del derecho internacional que se han entronizado como doctrina después del 11 de septiembre. Solo una estrecha y verdadera cooperación
y el fin de los dobles raseros que algunos países del norte aplican al tema del terrorismo, podrán acabar con este horrible flagelo. Señor presidente, en apenas 7 años, la revolución bolivariana, el pueblo venezolano pueden exhibir importantes conquistas sociales y económicas. 1.406.000 venezolanos aprendieron a leer y escribir en año y medio. Nosotros somos 25 millones aproximadamente. Y en escasas semanas el país podrá, dentro de pocos días, declararse territorio libre de analfabetismo. Y 3 millones de venezolanos antes excluidos por causa de la pobreza fueron incorporados a la educación primaria, secundaria y universitaria. 17 millones de venezolanos y venezolanas, casi el 70% de la población, reciben por primera vez en la historia asistencia médica gratuita, incluida los medicamentos, y en unos pocos años todos los venezolanos tendrán acceso gratuito a una atención médica por excelencia. Se suministran hoy más de 1.700.000 toneladas de alimentos a precios módicos a 12 millones de personas, casi la mitad de los venezolanos. 1 millón de ellos lo reciben gratuitamente, de manera transitoria. Estas medidas han generado un alto nivel de seguridad alimentaria a los más necesitados. Señor presidente, se han creado más de 700.000 puestos de trabajo, reduciéndose el desempleo en 9 puntos porcentuales. Todo esto en medio de agresiones internas y externas, que incluyeron un golpe militar facturado en Washington y un golpe petrolero facturado también en Washington. Pese a las conspiraciones, a las calumnias del poder mediático y la permanente amenaza del imperio y sus aliados, que hasta estimula el magnicidio, el único país donde una persona se puede dar el lujo de pedir el magnicidio de un jefe de Estado es los Estados Unidos. Como ocurrió hace poco con un reverendo llamado Pat Robertson, muy amigo de la Casa Blanca, pidió públicamente ante el mundo mi asesinato y anda libre. Ese es un delito internacional, terrorismo internacional. Pues bien, nosotros lucharemos por Venezuela, por la integración latinoamericana y por el mundo. Reafirmamos aquí en este salón nuestra infinita fe en el hombre, hoy sediento de paz y de justicia, para sobrevivir como especie. Simón Bolívar, padre de nuestra patria y guía de nuestra revolución, juró no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta ver a la América libre. No demos nosotros descanso a nuestros brazos, ni reposo a nuestras almas, hasta salvar la humanidad. Señores, muchísimas gracias.